Pues esta noche estamos pasando nuestros estudios en el libro de Efesios y moviendo un libro a la izquierda, un libro al libro de Gálatas, viendo Gálatas capítulo 3. Estaremos leyendo versículos 1 hasta 14, pero nuestro enfoque estará sobre un solo versículo, versículo 13. Escuchemos a la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Este es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y volvemos al enfoque, versículo 13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Bueno, en este versículo tenemos uno de los muchos descripciones maravillosas del Evangelio de Jesucristo. Una de las muchas, podemos buscar muchas partes del Nuevo Testamento para encontrar una descripción breve como esta de lo que Cristo ha hecho por pecadores. Y yo pensaba que sería bueno para nosotros, al acercarnos a la cena del Señor, la mesa del Señor esta noche, a pensar en particular sobre la obra de Cristo, pensar en una forma especial que nos prepare para el sacramento que estamos viniendo a disfrutar aquí en algunos pocos minutos esta noche. Así que el mensaje a través de los siguientes minutos será un simple mensaje. Vamos a ver dos puntos principales y ver simplemente el hecho de que el creyente redimido de la maldición por Cristo, llegará a ser la maldición. Y la primera cosa que queremos ver esta noche es la maldición. A pensar un poco más sobre qué significa cuando Pablo nos dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y usted podría ver que esta maldición aparece en versículo 10 también, ¿no? Cuando nos dice que ellos, quienes son de las obras de la ley, él está haciendo contraste contra ellos, quienes hacen sus propias obras y confían en esas obras y hechos, y haciendo contraste con esas personas, con ellos, quienes andan por la fe y dicen más bien ellos, quienes hacen
las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está todo: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, esta maldición, ¿dónde empezó? Bueno, no empezó en Gálatas capítulo 3, ¿verdad? No empezó aún en Deuteronomio capítulo 28, como acabamos de leer hace unos minutos. Esta maldición, la maldición de la ley, va casi hasta el principio, de la caída de Adán y Eva, donde Adán y Eva pecaron. Su pecado tumba a toda la raza humana. Así que esta maldición que cayó sobre Adán y Eva, ustedes recordarán ese Génesis 3, de cómo se veía un poco de esa maldición, cuáles son las consecuencias de la maldición para con ellos, y cómo nosotros, siendo la descendencia de Adán, hemos recibido por herencia tal maldición, y también hemos merecido esa maldición cada día de nuestra vida al no alcanzar la gloria de Dios. Y es esta maldición que está pegada a nosotros cada momento de nuestros días. Persigue al hombre, ataca al hombre, lo sigue por donde sea que vaya el hombre. Y si usted quisiera una definición breve de lo que queremos decir por esta maldición de la ley, podríamos decirlo de esta forma: es la condenación y las consecuencias del pecado. La condenación y las consecuencias del pecado. Y lo vemos, esta maldición apareciéndose en lugares raros a veces, ¿no? Lo vemos apareciendo en el pasaje que leemos de Deuteronomio 28, aun mientras Dios está escogiendo a su pueblo y aun realizando salvación entre su pueblo, hay una referencia a maldición ahí, ¿no? Que la maldición nunca está lejos de nosotros, aun en tiempos como aquellos. Es parte de imagen, parte de lo que vemos en Deuteronomio 27 y 28. De hecho, si usted todavía tiene su dedo ahí en Deuteronomio, podemos mencionar de que aquí, Gersin, Ebal, hay una ceremonia de renovación del pacto. En capítulo 27 hay referencia a Dios tomando pueblo por sí mismo. Y capítulo 27 recordamos que hay varias piedras grandes reunidas, y sería algo parecido a, si usted ha visto a Stonehenge, esos son monolitos, ¿no? Grandes monumentos que pesaban mucho y habían sido limpiados, y esas leyes que Dios había dado a ellos tenían que escribirlos uno tras otro, palabra por palabra, en esas piedras gigantes. Y los arqueólogos creen que han encontrado esas 10 piedras, de hecho, y sobre esas piedras gigantes fue escrita esa ley dada a Israel, y esas piedras fueron colocadas sobre monte Ebal. Y Dios divide al pueblo, ¿no? 6 tribus para quedarse en monte Ebal y otros 6 tribus para quedarse en monte Gerizim, y el Señor, los levitas a lo mejor estén en la bahía entre ellos, y como leímos la semana pasada, los levitas hablan estas maldiciones. Maldito el que haga una imagen moldeado, abominación al Señor, y todo lo demás, ¿no? Y todo el pueblo responde: amén. Puede imaginar el escenario, ¿no? Cientos de miles de personas sobre esos 2 montes, hablando a lo mejor uno al otro, uno en monte Gerizim tomando las bendiciones del pacto, y ellos sobre monte Ebal, donde yacía la ley, tomando las maldiciones de la ley del pacto. Espero que no esté yo arruinando el resto del Antiguo Testamento para ustedes cuando les digo que las maldiciones suelen ganar sobre las bendiciones. Seguramente vemos en el libro de Jueces, por ejemplo, lo vemos en las historias de los reyes,
a los mejores reyes. Y lo encontramos por todos los profetas también, ¿no? Mientras ellos levantan esas leyes y predican aplicando esas leyes y mencionan los muchos pecados y la infidelidad del pueblo de Dios, maldiciendo tantas veces. Maldición tantas veces es encontrada donde debe de haber bendición. La maldición de la ley. Así que el resto del Antiguo Testamento, el resto es una historia de fracaso y fallo, ¿no? Y al llegar a Gálatas capítulo 3, es muy claro, ¿no? Pablo nos dice que Dios no califica con excepción, ¿no? Quisiéramos que nos calificarías con excepción, haciendo excepción, pero ¿qué encontramos en Gálatas 3:10? Porque dice, maldito de todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito es todo que no haga, no cumpla la ley en su plenitud. Este es el mensaje de Pablo, ese es el mensaje de la ley de Dios, es el mensaje de ellos quienes son de la ley y bajo la ley. Lo que significa esto, jóvenes, si puedo hablarles directamente un poco aquí, eso significa que aún los menores, el pensamiento menos pecaminoso que usted tenga es lo suficiente para ponerse a usted bajo la ley, la maldición de Dios. Todos nosotros no hemos tenido solamente un pensamiento malo, sino muchos. Hemos hecho peor que solamente pensar cosas. Hemos dicho malas cosas. Hemos hecho malas cosas. Y Pablo dice, si usted está bajo la ley, si usted no tiene Salvador, entonces usted es maldito. Todas las maldiciones. De hecho, no terminamos todos la lista en Deuteronomio. Hay 5 veces más maldiciones que hay bendiciones enumeradas en Deuteronomio 28. Hay tantas que ni podremos terminarlo en nuestra propia lectura esta tarde. Y todos esos yacen sobre él quien quisiera confiar en su propia bondad, su propia justicia y su propia habilidad de técnicas para mejorar a sí mismo, para hacerse bien delante de Dios. No, dice Pablo, para perseguir a Dios por su propio bienestar o obediencia es ganar una maldición de Dios y no bendición. Así que estas son las cadenas. Esas son las cadenas que lleva el hombre consigo. Cada uno de nosotros, quienes nos encontramos en Adán, llevamos esas cadenas con nosotros. Esas cadenas que nos llevan, nos arrastran, esas cadenas que nos condenan. Pero lo que quiero decirles esta noche, al pensar esas maldiciones, la maldición de la ley, es que esta maldición no tiene que ser una maldición. La maldición de la ley puede ser una bendición. Y quiero exhortarle a usted que usted deje que la maldición de la ley sea una bendición de usted esta noche. Voy a mencionar unas formas que esta maldición puede ser bendición a usted en ayudarle a entender las profundidades, las alturas de la santidad de Dios. A nosotros nos gusta juzgar a nosotros mismos por nosotros mismos, ¿no? Sentimos bien de nosotros mismos si calificamos a nosotros un poco, si nos calificamos a nosotros mismos un poco más de lo promedio, ¿no? Pero ese no es el estándar de Dios, ¿no? El estándar de Dios es la perfección, el estándar de Dios es santidad completa y perfecta. Y la realidad es que para con usted y yo intentar ponernos de pie en nuestros propios pies delante de Dios y intentar estar delante de Dios intentando excusarnos o disculpar nuestros pecados y explicar lo que hemos hecho, es ganar esta maldición que Dios ha colocado sobre todos ellos quienes no alcanzan su estándar de gloria. Así que esa maldición puede ayudarnos a ver la santidad de Dios y también esa maldición puede ayudarnos a ver la profundidad de nuestra propia necesidad. Igual como solemos bajar la santidad de Dios, solemos también ver nuestro pecado como algo pequeño y trivial. Hugh Martin, el predicador escocés, dice eso en cuanto al pecado. Dice el pecado es el gran plaga moral
En cualquier forma que tome, ahí está en rebeldía, resistiendo, oponiendo a la voluntad santa y bonito y bendito de Dios. En cualquier forma que tome, el pecado más pequeño es resistencia, rebeldía y oposición a la voluntad de Dios. Así que vemos lo que está en juego, ¿no? Vemos que tan grande es nuestra necesidad. Tenemos necesidad por más de autoayuda, de limpiarnos un poco. Necesitamos el tipo de renovación completa que solamente Dios puede darnos. Entiendan, entendiendo las alturas de su santidad y la profundidad de nuestra necesidad. Y otra forma que esta maldición puede ser bendición a nosotros es ayudarnos a pasar nuestro tiempo preocupándonos de nuestros propios pecados en vez de los pecados de los demás. Matthew Henry tiene esa nota fantástica. Dice en Génesis que menciona a la instrucción de José a sus hermanos cuando ellos regresan a Jacob y dicen no discuten entre sí mientras vayan regresando a su padre. Y Matthew Henry en ese momento comenta y dice, en vez de discutir uno con el otro, nosotros tenemos gran razón para discutir con nosotros mismos. Si usted va a discutir con alguien, argumentar con alguien sobre un pecado o fallo, debe empezar con discutir con sí mismo sobre sus propios pecados y ofensa. Cuando nos damos cuenta de qué tan grande es nuestro pecado, pasamos más tiempo pensando en eso que en los demás y sus pecados. Que esa bendición sea bendición a nosotros. Una forma más en que puede ser que le lleve a usted a convicción de pecado. Ese es el punto principal. Aquí es lo que Pablo está diciéndonos a nosotros y a las Gálatas también, porque los llama insensatos, porque han escuchado las buenas noticias, han escuchado noticias de gracia de un Dios libre que está listo para salvarlos, perdonarlos, listo para declararlos justos en los ojos de un Dios santo y ellos más bien han dado la espalda a Dios y han vuelto de nuevo a las obras de la ley, intentando inventar su propio camino a justificarse en los ojos de Dios. Y Pablo quiere traerles convicción de pecado. Él quiere llevarles a su propia cabeza y mente para que entiendan eso. Y dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y cuando nosotros nos damos cuenta de en realidad quién es el Dios con quien tratamos, viene la convicción, ¿no? Jonathan Edwards estaba predicando un sermón no sobre mayo 12, sino mayo 14 en 1741, el tiempo de gran avivamiento. Y al predicar, él se dio cuenta de algo y comentó de eso después. Él dijo, varios hombres fuertes se cayeron como si un cañón les había sido disparado y le había penetrado hacia su corazón. Esa bala es la convicción del pecado. O podemos escuchar las palabras de John Bunyan que le dijo, usted dice que usted cree que las escrituras son ciertas y entonces yo le pregunto, ¿usted algún día ha sido matado por la ley de obras contenidas en las escrituras? Matado más bien por la letra de la ley y hecho a ver a su pecado contra la ley y dejado una condición desesperado y sin ayuda. La obra correcta de la ley es matar al alma y dejarlo muerto en un estado inútil, sin ayuda. ¿Usted ha sido matado completamente por la ley? ¿Leído a usted, predicado a usted? ¿Recibido a su corazón? Eso cambia todo. Cambia nuestra perspectiva de nosotros mismos. Cambia nuestra perspectiva del pecado. William Shedd hace el punto que conocía un hombre, un conocido que
Por un tiempo había sido un hombre que confiaba en su propia justicia por las obras y el tipo de hombre que diría el sermón sobre del monte es mi religión. El sermón del monte es la palabra porque vivo yo, de que yo vivo yo hasta que él llegó a ser convictado, tener convicción de su pecado y él dijo, Dios me salvó del sermón del monte. Cuando se dio cuenta de que nunca ni se acercaba a alcanzar el estándar perfecto de Dios puesto delante de sus ojos en aquel sermón. Que esta maldición llegue a ser bendición a usted. Esta es la maldición, pero que hablemos del que llevó la maldición. Hablemos del que llevó la maldición. Bueno, ¿cómo es entonces que nosotros podemos ser redimidos de la maldición de la ley? Regresamos a Gálatas 3. Cristo nos ha redimido. 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga del madero. Yo creo que hay por lo menos dos cosas que podemos decir aquí. ¿Cómo es que él lleva la maldición? Bueno, hay una compra involucrada. Hay una compra involucrada aquí, que somos redimidos. Esa palabra redimió, habla de un precio pagado por una deuda. Y claro, esta deuda es nuestro pecado y la culpa de nuestro pecado. ¿Y qué era? ¿Qué era el precio de la compra? Bueno, no lo dice aquí, lo presume, pero casi cada página del Nuevo Testamento nos dice, es la sangre de Cristo derramada por nosotros. Este es el precio de compra, de redención. ¿Cómo nos dice Pedro? La sangre preciosa, la sangre de alto valor, estimada, de Cristo. Y esta verdad de la necesidad de un sacrificio sangriente parece más bien en Deuteronomio, el pasaje que estábamos hablando hace rato en Monte Ebal. Encontramos que 6 tribus quienes están encargados de la ley, la maldición, y aceptar la maldición. ¿Qué más está sobre Monte Ebal? Bueno, también hay esas piedras grandes de que hablamos sobre la ley que tienen sobre sí, la ley de Dios. ¿Y qué más está sobre Monte Ebal? Un altar. Y hay sobre aquel altar sangre es derramada. Sobre aquel altar sangre es derramada. Y apunta adelante hacia sangre que habla mejor que la de becerros y animales. Nos apunta a Jesucristo, Señor Jesucristo, su sangre derramada. Qué buenas noticias por nosotros. ¿Puede haber mejor sacrificio? ¿Puede haber un sacrificio más suficiente? John Flavel, voy a citarlo otra vez en unos momentos. Él tiene cosas maravillosas que decir en cuanto a eso. Él dice aquí, a Satanás, su conciencia tu conciencia más bien muestra todo tu pecado en todos sus desánimos. Cristo ha colocado delante de ti a Cristo como propiciación. Nuestra conciencia, Satanás, apunta hacia nuestro pecado. Pero Dios dice, yo tengo algo mejor. Yo les doy mi Hijo, que doy como sacrificio por tus pecados. Yo me pregunto si usted haya pensado alguna vez en el valor el valor suma que tiene el alma. Nosotros no pensamos, no prestamos mucha atención en el alma en nuestro día, no. Nos enfocamos mucho en nuestro cuerpo, en la salud de nuestro cuerpo. Pero Dios debe tener un valor suma si el alma está dispuesto a tener su propio Hijo y derramar su sangre para comprar la redención del alma. Así que hay una compra
Pero luego hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio porque Él llega a hacer la maldición, una maldición, por nosotros. Una maldición por nosotros. Él llega a hacer una maldición por nosotros. ¿Hay algo más lejos de la naturaleza de Jesús que llegar a ser maldición? No, Él es bendición. En Él mora toda bendición, reside toda bendición. Él llega por nosotros. Él llega a ser por nosotros una maldición. Karl Barth una vez fue preguntado por algunos de sus estudiantes, Dr. Barth, ¿cuál es la palabra más importante en el Nuevo Testamento? Y claro, ellos seguramente estaban esperando que diría una palabra técnica, una palabra larga, ¿no? Una palabra como propiciación, algo a lo mejor. En cambio, él dijo, la palabra más importante en el Nuevo Testamento es la palabra por. En lugar de. Y yo creo que al leer las muchas descripciones del Evangelio en el Nuevo Testamento hay algo que tiene esa respuesta, porque 1 y 3, la verdad predicada a nosotros en las páginas del Nuevo Testamento se enfoca, depende en aquella palabra, por nosotros, por pecadores, por los pecaminosos. De hecho, esta puede ser una palabra en que quisiera enfocarse ustedes anoche, a reunirse anoche en la mesa. Dado por usted, rompido por usted. Él, en lugar de mí. Hay un intercambio y Martín Lutero. Es difícil hablar sobre la justificación por la fe sin mencionar a Martín Lutero en algún punto. Él dice en esto sobre Gálatas, en su comentario, dice, mientras el pecado, la muerte, la maldición yace en nosotros, sigue en nosotros, el pecado nos maldice, la muerte nos mata y la maldición pues nos maldice. Y cuando esas cosas llegan a ser traspasados a Cristo, lo que es nuestro llega a ser suyo y lo que es suyo llega a ser nuestro. Este es el intercambio, ¿no? Lo que es nuestro llega a ser lo suyo. Nuestra culpa, nuestra corrupción, nuestra maldición llega a ser lo suyo. Es por eso que llega a ser maldición por nosotros y nos hace todo lo suyo que puede llegar a ser lo nuestro. La justicia. Es sufrimiento y pago y satisfacción del pecado y bendición. Ese es el gran intercambio, ¿no? Y otra vez yo les dije que iba a citar otra vez a Flavio y aquí está, yo pensando que era increíblemente claro y simple, una forma simple de decirlo. Él dice, aparte del Evangelio, Cristo sería siempre el Señor justo, pero nunca el Señor nuestra justicia. Lo llega exactamente, lo describe exactamente, ¿no? Eso. Sin el Evangelio, Él siempre será justo, Señor justo, y nadie podría decir al contrario. Pero sin su llegar a nosotros, nunca nosotros podemos llamarlo a Él, el Señor nuestra justicia. Él llegó a ser nuestro sustituto. Todo lo que era nuestro llega a ser suyo, para que todo lo suyo podría llegar a ser nuestro. Y le costó todo, ¿no? Está escrito, maldito todo el que cuelga del madero. Es lo que le costó. Regresando hasta el libro de Deuteronomio, era considerado la maldición más grande a ser colgado sobre un árbol, ¿no? Al punto de morir. El Señor Jesucristo hace algo mejor. No solamente está colgado sobre el árbol
el madero para que todos lo vean después de su muerte, sino el árbol, el madero mismo es el medio de su muerte. Le costó todo. Y lo hizo voluntariamente. Lo hizo en amor. Lo hizo por nosotros. Como lo dice R.C. Sproul, usted hace la pregunta, ¿por qué suceden malas cosas a buenas personas? Esta solamente sucedió una vez. Y él se puso voluntario. Se hizo voluntario. Así que esta noche podemos regocijarnos, ¿no? En que cada pecado, cada uno, usted sabe, ¿no? Cada pecado que usted haya cometido, cada pecado que usted cometerá, ha sido colocado sobre su Salvador. Y Él ya ha pagado por ello, completo, en completo, por completo. Y no hay doble juego. No hay posibilidad que tendrá que pagarse otra vez. Así que unas últimas palabras cerrando aquí, que llevan consigo esta noche el amor que Cristo tiene por los pecadores, el amor que Cristo tiene por los pecadores. Es común hacer la pregunta, ¿puede ser una persona como yo, puede ser salvo, perdonado? Pero Cristo dice, ven a mí todos ustedes quienes laboran y están cansados, pesados, sobrepesados, sobrecargados, todos ustedes vengan a mí. Todos que vengan. Y segundo, dejen de intentar de pagar su propio camino. Hay tantas formas de intentar hacer eso. Claro, usted podría o andar por obras, pero nosotros hemos dado cuenta de que no puedo esforzarme nuevamente. Mis pecados anteriores necesitan ser tratados, y nosotros algunos pensamos que necesitamos sufrir personalmente, y así por sufrir por nuestros pecados es la forma de hacer propiciación por nuestros propios pecados. Pero lamento decirle a usted que todos esos esfuerzos e intentos no ayudarle, solamente le hace más culpable, Pero aquí estoy para decirle también que una mirada hacia Cristo, una mirada verdadera hacia Cristo en fe, es de más valor que todos sus remordimientos, todos sus intentos de autorreformación y todo su autocastigo. Una sola mirada verdadera en fe hacia Cristo es lo único que necesita para salvar. Así que la última cosa que quisiera decirnos a nosotros esta noche, nosotros quienes conocemos a esta salvación, este Cristo, la única respuesta es una nueva vida. Déjenos buscar la cruz, ver a la cruz y al Cristo, y que vemos más y más, que vemos tan asqueroso es el pecado nuestro, y que tan bueno y correcto es, desde gratitud, de vivir en nuevo camino, porque Él nos redimió de la maldición de la ley, habiendo llegado a ser una maldición por nosotros. Amén. Vamos a orar de pie, por favor. Padre, algunos de nosotros sentimos muy profundamente el dolor de esa maldición. La condenación parece a algunos de nosotros muy cerca. Las consecuencias de nuestros pecados para con algunos de nosotros son muy presentes con algunos de nosotros. Nuestro Padre, pedimos que tú estarías con nosotros esa noche, siguiendo tu obra en nosotros y con nosotros, mostrándonos que en Cristo Jesús no solamente tenemos un Señor justo,
sino tenemos un Señor que podemos llamar el Señor nuestro, nuestra justicia. Él mismo, la justicia celestial dado a nosotros, su justicia imputada a nosotros, dado para ser nuestra, para que nosotros podamos estar de pie delante de ti y ser recibidos como si nunca hubiéramos pecado, para ser recibidos como si nosotros mismos estuviéramos justos, iguales como Cristo. Padre, regocijamos en esta salvación gratis, gratuita y esa salvación plena, nada que podemos contribuir a añadir o hacer para mejorarla. Te damos gracias, Dios nuestro, que hayas hecho todo al acercarnos a tu mesa esa noche. Pedimos que estaréis impactándonos más con eso, fortaleciéndonos para que te sirvamos con gozo y alegría, gratitud y devoción. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.